días. Y una noticia que el sábado que viene va a haber la examinación de Isaías, de San Justo. Vamos, te faltó uno, Nahue. Vamos a bajar también con Héctor. Héctor también va a venir. No sé si quiere venir Héctor o lo manda Ana. No lo sé eso todavía. Pero bueno, también va a estar Héctor y Alfred. Vamos, si el Señor lo permite, estar viajando. Así que todas las preguntas difíciles que me hicieron, me voy a vengar. Ahora. No, la verdad que oramos por más pastores y es un gozo que Dios esté levantando más pastores. La verdad que tuve el privilegio de conocerlo a Isaías, un hombre de la palabra, un hombre que busca honrar a Dios. Así que un privilegio poder estar en la examinación. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. 1 Corintios, en realidad hice trampa, puse 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, pero en realidad vamos a estar viendo un tema más profundo que es el bautismo del Espíritu Santo. Así que vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, pero luego vamos a ir a otras partes de la Biblia donde se habla del bautismo del Espíritu Santo y vamos a estar viéndolo de manera más global. No sé si esto es una predicación, una clase, no sé, ustedes lo determinarán cuando termine, pero creo que es un tema importante entender. Está muy distorsionado el tema del bautismo del Espíritu Santo, muy distorsionado. Sé que alguno de ustedes ha escuchado sobre este tema de mala manera, así que bueno, mi anhelo es poder traer claridad, realmente claridad en esta área, porque como vamos a ver al final del mensaje, lo que nosotros creamos en cuanto al bautismo del Espíritu Santo afecta nuestra manera de vivir. O sea, tiene muchas implicaciones que vamos a estar viendo. Así que vamos a leer primero 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13, y luego oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos pedirte que tú traigas claridad en esta área. Señor, un tema tan distorsionado, un tema tan difícil a veces de entender. Te ruego, por favor, que tú abras nuestro entendimiento, tú nos ayudes a poder comprender tu palabra. Tú me ayudes, Señor, en tu gracia, por favor, a poder ser claro, a poder explicar tu palabra con claridad. Señor, y que tu Espíritu Santo esté aplicando tu palabra a cada corazón. Tú nos ayudes, Dios, a poder sacar los errores que toda esta teología trae aparejada y podamos, Señor, vivir conforme a tu palabra, por favor. Háblanos, Señor, y también te rogamos, si hay aquí alguien que no te conoce, que tú le llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. 1 Corintios 12 y 13 dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, ya vimos el domingo pasado qué significa el bautismo del Espíritu Santo. Lo vemos claramente en el texto. El bautismo del Espíritu Santo significa que en el momento de la salvación, cuando uno se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Jesús, en el momento de la salvación, el Espíritu Santo nos hace parte del cuerpo de Cristo, como estamos viendo, en el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, todos los creyentes, en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Jesús, somos hechos parte del cuerpo de Cristo. Y en ese momento, estamos estudiando el tema de los dones, en ese momento se nos da dones. Por eso creemos que los dones son dados en el momento de la salvación, porque en el momento de la salvación somos hechos parte del cuerpo de Cristo, y es en ese momento donde el Señor determina nuestra función en la iglesia de cierta manera, o los dones que nos va a dar para poder servir en el cuerpo. Así que eso es el bautismo del Espíritu Santo, tan sencillo.
Dios nos da dones, nos hace parte del cuerpo de Cristo, y todos los creyentes, por eso dice el texto, fuimos, o sea, el pasado, fuimos bautizados, y todos los creyentes, absolutamente todos los creyentes. No existe en la iglesia creyentes bautizados con el Espíritu Santo y creyentes sin bautismo del Espíritu Santo. Si alguien no fue bautizado por el Espíritu Santo, no puede ser un creyente. Pero, esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo ha sido distorsionada. Y bueno, la historia es larga, pero si podemos resumir, en el 1900 se levanta un hombre, Parham, se llamaba Parham. Este hombre era un pastor metodista y él anima a sus alumnos, él tenía una escuela bíblica, él anima a sus alumnos a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y en 1901, una estudiante de él, supuestamente, recibe el Espíritu Santo y habla en lenguas. Entonces, un tiempo después, varios alumnos supuestamente empiezan a recibir el Espíritu Santo, ya eran creyentes históricamente, empiezan a recibir el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Entonces, desde ahí se empezó a desarrollar una doctrina de que el bautismo del Espíritu Santo implica, el bautismo del Espíritu Santo es posterior a la salvación, y que la evidencia de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo es que habla en lenguas. Bueno, lo paradójico de todo esto es que Parham, este pastor, empezó a decir que bueno, ahora no va a hacer falta aprender idiomas, sino que vamos a mandar misioneros a todo el mundo, y estos misioneros tienen que orar porque Dios les dé el Espíritu Santo y van a poder hablar en idiomas. Bueno, adivinen lo que pasó. Mandaron a misioneros, pero no hablaron otros idiomas. Y la verdad que, bueno, si bien la historia del pentecostalismo siguió, y si bien Parham no terminó muy bien su carrera, la verdad es que desde ese evento de 1901, luego en 1906 está lo de la calle Azusa, de lo cual no vamos a hablar hoy, pero en 1901 desde ahí, con Parham empieza todo el movimiento pentecostal, y se habla mucho de un segundo bautismo, de una segunda unción. Y debemos preguntarnos, ¿enseña la Biblia un segundo bautismo? ¿Es verdad que nosotros, la evidencia de que nosotros somos bautizados supuestamente con el Espíritu Santo, ¿es verdad que la evidencia es que hablamos en lenguas? Bueno, vamos a ver 4 pasajes que hablan sobre el bautismo del Espíritu Santo. 4 pasajes, vamos a ver, así que espero que estén afilados ahí con sus Biblias. Vamos a estar viendo 4 pasajes que son los 4 textos cabecera, que se suelen malinterpretar y hablar de un bautismo del Espíritu Santo. El primero de ellos se encuentra en Hechos. Por favor, acompáñenme ahí a Hechos. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Bueno, este es el primer pasaje que se usa para decir que debemos buscar una segunda unción, un segundo bautismo del Espíritu Santo, y que la evidencia de que somos bautizados con el Espíritu Santo es que hablamos en lenguas. ¿Por qué? Porque acá descendió el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas, el texto lo dice claramente. Aunque eran idiomas, hablaban en lenguas, en otros idiomas. Entonces, la lógica que se usa es la siguiente. Bueno, ¿los apóstoles eran creyentes? Eran creyentes. Entonces, bueno, ven, los apóstoles eran creyentes, pero no tenían el Espíritu Santo.
Y ellos oraron, porque en capítulo 1 dice que estaban todos juntos, unánimes, orando. Ellos oraron y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ven, el texto enseña, dicen, que hay que orar por el bautismo del Espíritu Santo. Y se usa otro texto más en conexión con esto. Yo se los leo, no hace falta que lo busquen. Van a buscar varios pasajes, pero tampoco quiero que busquen tantos. Los pueden anotar ahí en Juan capítulo 20, Juan 20, 21. Luego de Jesús resucitar, dice Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, se le aparece a los apóstoles, y le dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces se dice, bueno, se dan cuenta, los apóstoles eran creyentes, los apóstoles según Juan 20 que acabamos de leer, recibieron el Espíritu Santo, pero ahora ellos reciben otro bautismo del Espíritu Santo por el cual hablan en lenguas. Entonces, bueno, eso es lo que dicen que todos debemos hacer. Y seguramente si te tiran este argumento, no sé si lo van a poder rebatir muy fácil, porque es complejo el argumento. Y lo que debemos entender, antes de ir al argumento fuerte de los pasajes, lo que nosotros debemos entender, porque todos los pasajes que se usan para hablar del bautismo del Espíritu Santo siempre sacan del libro de Hechos. Están los 4, vamos a leer Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 19. En los 4 textos se habla de, hay cosas no comunes y son los que se suele usar para decir que uno debe buscar el bautismo del Espíritu Santo y debe hablar en lenguas. Bueno, antes de responder a estos 2 textos, lo que debemos entender nosotros cuando estudiamos el libro de los Hechos, hermanos, siempre, es que el libro de los Hechos es un libro narrativo. O sea, narrativo quiere decir que cuenta una historia, cuenta algo, real, por supuesto, no ficticio, una historia real. Y no quiere decir que todo lo que dice Hechos nosotros tenemos que hacerlo. Sentido común, hermanos. Ustedes llegan al final del libro de Hechos y leen que a Pablo le picó, ¿qué cosa? Una serpiente, y no murió. Bueno, entonces eso quiere decir que debemos ir nosotros haciendo que nos piquen serpientes. Sentido común, ¿no? No, claro que no. Está contando algo, pero no quiere decir que lo tenemos que replicar. O por ejemplo, cuando Pablo llega a una ciudad, ¿dónde iba primero? A las sinagogas. Entonces eso quiere decir que si nosotros vamos a hacer evangelismo y llegamos a una ciudad, primero tenemos que ir a una sinagoga. No. Por ejemplo, a Timoteo lo circuncidan. Él tenía una madre judía, padre gentil, y lo circuncidan. ¿Eso quiere decir que todo creyente que tiene una madre judía y un padre gentil debe circuncidarse? Claramente no. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que se nos narra en el libro de los Hechos no necesariamente es algo que tenemos que aplicar. No es que ahora leemos que ellos hablan en lenguas, entonces tenemos que salir nosotros a hablar en lenguas. No. Debemos seguir 2 principios. 2 principios, dije que va a ser un mensaje difícil, así que traten de seguirme. Nosotros cuando leemos el libro de los Hechos, tenemos que seguir 2 principios. El primer principio, para saber si algo es para nosotros, o sea, esto que hablan en lenguas, en Hechos 2, ¿es para nosotros hoy? Bueno, lo que debemos ver es si eso se repite en las epístolas, en las cartas, porque las epístolas son normativas. Entonces, bueno, fuera de Hechos 2 y de los otros pasajes, ¿hay algo en las cartas que nos diga que vos tenés que hablar en lenguas cuando recibís el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hay algún mandato en las cartas que te hablen que tenés que orar para recibir el Espíritu Santo? ¿Hay en las cartas algún mandato a los pastores a que les impongan las manos a las personas para que reciban el Espíritu Santo? No. Bueno, entonces eso ya nos da una pista. Y lo segundo que debemos ver para ver si es algo para nosotros que tenemos que replicar es, Lucas lo coloca ahí con el propósito de que nosotros lo imitemos. O sea, y eso es lo que vamos a ver ahora en los 4 pasajes, es cuando nosotros leemos los 4 pasajes nos damos cuenta que hay cosas que no coinciden. No coinciden porque son erróneas, sino porque no es un patrón que toda persona debe seguir. No es un patrón, sino que es algo para ese momento. Voy a dar un ejemplo de esto. En Hechos, capítulo 6, dice que se eligen diáconos para que los apóstoles estén dedicados a la oración y a la palabra. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que eso es normativo para nosotros? No hay apóstoles hoy, pero para los pastores. ¿Por qué? Porque lo vemos en las epístolas. Y porque vemos que ese es el énfasis a lo largo del libro de los Hechos.
Entonces, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, volviendo al texto este que acabamos de leer, lo que nos damos cuenta son dos cosas. En primer lugar, que cuando el Señor Jesús le dice en Juan 20, le dice que Él los envía. Primero, Él los envía. Y segundo, sopla sobre ellos y le dice, recibid el Espíritu Santo. Dos cosas, que los envía y que reciban el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros llegamos a Hechos, capítulo 1, versículo 4, Jesús le dice que no se vayan hasta que no reciban el Espíritu Santo. O sea que lo que Jesús hace en Juan 20 es un evento profético. Pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué además? Porque en Juan 16, 7, Jesús le dice a sus discípulos que conviene que Él se vaya, porque cuando Él se vaya, ¿qué es que Él se vaya? Que Él ascienda. Cuando Él asciende, en ese momento va a venir el Espíritu Santo. Pero en Juan 20 Él todavía no había ascendido al Padre, porque se aparece a los discípulos por 40 días. Entonces, vemos claramente que lo que Jesús hace en Juan 20 es un evento profético y que el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes en Hechos capítulo 2. Y Pentecostés, hermanos, lo vamos a ir viendo ahora y lo vamos a ir complementando esto. Pero lo que sucede en Hechos capítulo 2 es un evento único. Es un evento único. O sea, después vamos a ver, hay minis Pentecostés a lo largo de Hechos, ahí lo vamos a ver, hay como pequeños Pentecostés, vamos a decir así. Pero lo que sucede en Hechos capítulo 2 es único, no se repite. En Hechos capítulo 2, hermanos, comienza la iglesia, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento actuaba distinto al Nuevo Testamento, y a partir de Hechos capítulo 2 es donde el Espíritu Santo desciende y viene a morar dentro de cada creyente. Eso comienza en Hechos 2. Entonces, piensen que en el libro de los Hechos se está pasando del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Entonces, ¿cómo sabemos ahora que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que estamos en un nuevo pacto? ¿Cómo lo sabemos? Hechos 2. El Espíritu Santo desciende, ellos hablan en otros idiomas y se hace evidente que hay un cambio, pero no es repetible. Entonces, Hechos 2 no enseña que debemos orar por un bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque hasta Hechos 2 no habían recibido el Espíritu Santo. En Hechos 20 no reciben el Espíritu Santo, es un evento profético. Y Hechos 2 comienza la iglesia en ese momento. Entonces no debemos replicarlo y no hay nada en las epístolas, en ningún lado, que nos mande a nosotros a replicar lo que pasó en Hechos capítulo 2. Así que vemos que en Hechos capítulo 2 no se nos manda ni que hablemos en lenguas, ni que oremos por un bautismo del Espíritu Santo. Seguimos avanzando. Hechos, por favor, acompáñenme a Hechos. Hechos capítulo 8 ahora. Vamos a ver algunos versículos. Hechos capítulo 8, versículo 4. Noten conmigo, por favor. Hechos 8, 4 dicen: pero los que fueron esparcidos por la persecución de Pablo, ahí según Hechos 8.1, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Noten versículo 12 ahora, por favor. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, los samaritanos, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Lo más complicado ¿no? Bueno, de vuelta a Hechos capítulo 2, hermanos, es un evento único, ya lo dijimos. No se nos manda a nosotros a orar por el Espíritu Santo. Ahí comienza la iglesia, los apóstoles eran creyentes, claro que sí, pero no habían recibido el Espíritu Santo porque la venida del Espíritu Santo, la iglesia comienza en Hechos 2. Pero ¿qué pasa ahora
en Hechos 8. Bueno, debemos entender que el libro de los Hechos, así a modo general digo esto, es más profundo, pero a modo general, sigue una ruta teológica, pero una ruta. En Hechos 1:8 Jesús le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, Judea, Samaria hasta la última tierra. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Y Hechos termina con el apóstol Pablo ¿en dónde? En Roma. Entonces, el libro de los Hechos, podemos decirlo, va siguiendo, por decirlo de alguna manera, una ruta teológica. Y acá llega el evangelio a Samaria, pero hay un problema con los samaritanos, un gran problema. No con los samaritanos, sino entre judíos y samaritanos. ¿Cuál es el problema? Que ellos se odiaban con los judíos, se odiaban, hasta se han asesinado en tiempos anteriores. Los samaritanos, vamos a decir así, pertenecían a los judíos de cierta manera, pero pertenecían a las 10 tribus del norte, que cuando fueron exiliadas se mezclaron con otras naciones, así que ellos eran como judíos con su propia religión, una cosa así. Tenían su propia ley, no creían en todo el Antiguo Testamento, solo en algunos libros, tenían sus propias prácticas. Por eso, cuando la mujer samaritana le pregunta a Jesús, dice, ustedes dicen que hay que orar en tal monte, nosotros en tal otro, ¿cuál es la verdad? Porque como que cada uno tenía su propia religión, vamos a decir así. Y realmente la enemistad era muy fuerte, a tal punto que cuando en Juan capítulo 4, lo dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Eso era rarísimo, porque cuando vos querías ir de Judea o de Jerusalén a Galilea, o sea, imagínense, Jerusalén, Samaria, Galilea, vos caminabas derecho y llegabas. Pero los judíos no hacían eso. Daban toda una vuelta para no pasar por Samaria. Es como, para un ejemplo, si vos querés ir a Costa del Este, y en lugar de agarrar la 2 o agarrar la ruta acá y llegar en 15 minutos, agarrás la ruta, te vas para Dolores, agarrás la que vaya por Villa Gesell, bajás por Villa Gesell y llegás... Una locura. Bueno, eso es lo que hacían ellos, para no pasar por Samaria. Imagínense el odio que había entre ellos. Por eso Jesús cuando cuenta una parábola del buen... Para un judío no existe buen samaritano, o sea, son dos palabras que no van. Buen samaritano, no existe eso. Que es extraño que y por eso impacta tanto la parábola buen samaritano. Es extraño que un samaritano tenga misericordia. No puede ser. Que un levita, un sacerdote pasen de largo y un samaritano. No puede ser. Por eso cuando Jesús sana a los 10 leprosos, ¿cuántos vuelven? Solo uno. Y Lucas aclara, y este era samaritano, porque se odiaban. Totalmente. Entonces ahora llegan el evangelio a Samaria. ¿Y cómo hacen para descubrir que ahora que los samaritanos no armen su propia religión? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para que ahora los samaritanos no formen su propia secta? ¿Cómo hacen? Bueno, descienden los apóstoles y les impone las manos, particularmente Pedro y Juan, y les impone las manos para que reciban el Espíritu Santo. Pero noten que esto no es normativo. ¿Por qué no es normativo? Primero y principal, cada pasaje que vamos viendo lo vamos comparando con el de atrás. ¿Los apóstoles en Hechos 2 reciben el Espíritu Santo? Sí. ¿Con la imposición de manos de alguien? No. Lo reciben, ya eran creyentes, lo reciben después. Acá también lo reciben después, claro que sí. Ellos habían creído, se bautizaron y después reciben el Espíritu Santo, dice el texto claramente. Pero ¿por qué decimos que esto no es una norma? ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros vamos a las epístolas, que son normativas, leemos en Efesios, capítulo 1, versículo 13. Yo se los leo, Efesios 1:13. En él también vosotros, en Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, escuchando el evangelio, y habiendo creído en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que leemos en las cartas, que son norma, que el Espíritu Santo se recibe en el momento de la salvación.
Pero en este texto, ellos reciben el Espíritu Santo por imposición de mano de los apóstoles, porque se debía demostrar en ese momento, de vuelta, imagínense que judíos y samaritanos se odian, pero ahora ellos son uno en Cristo, eso nos dice la Biblia, son uno en Cristo, deben amarse, deben velar unos por otros. ¿Cómo se corta esa brecha? Bueno, demostrando a través de la imposición de mano de los apóstoles que este mensaje, el nuevo pacto, viene a través de lo que los apóstoles estaban enseñando. Pero no es una segunda unción. ¿Por qué no es una segunda unción? Porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo. O sea, si queremos hablar de una segunda unción, no es una segunda unción. Porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo. No es que recibieron el Espíritu Santo y después recibieron una segunda unción. No habían recibido el Espíritu Santo. Y según vemos en Efesios, se recibe en el momento de la salvación. Pero en el caso de ellos creyeron y después lo recibieron como un evento único, hermanos. Único. Incluso esa manera en la cual los samaritanos reciben el Espíritu Santo tampoco se repite en Hechos. Bueno, sí se repite, una vez más, lo vamos a ver en Juan 19. Pero casi en el libro de los Hechos no se repite eso. De vuelta, se quería mostrar algo. Este nuevo pacto, este nuevo mensaje, esto que enseñan, proviene de los judíos. Y acá, aunque algunos lo infieren sobre el texto no lo dice, no dicen que hablan en lenguas. O sea, ¿se dan cuenta que vemos patrones con Hechos 2? En Hechos 2 no hay imposición de manos, acá sí, en Hechos 2 hablan en lenguas, acá no se dice que hablan en lenguas, entonces no podemos decir que es normativo. Próximo texto, por favor, acompáñenme, en Hechos. Hechos, capítulo 10. Vamos a hablar del versículo 37, Hechos 10, 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos, está hablando Pedro acá, y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro está predicando a los gentiles. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque, versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. De vuelta, vemos que lo que sucede en Hechos 2 comienza la iglesia, lo que sucede en Hechos 8, el Evangelio llega a los samaritanos, pero ahora en Hechos, capítulo 10, el Evangelio llega a un nuevo grupo de personas. ¿Quiénes son? Los gentiles. De nuevo, para demostrar que en Hechos, que el Espíritu Santo descendía y venía a morar sobre cada creyente ahora, en Hechos 2, debería pasar algo que lo evidencie, lo que pasa en Hechos 2. Para demostrar ahora que realmente los samaritanos son parte del pueblo de Dios, debería pasar algo bueno. Ellos reciben el Espíritu Santo con la imposición de manos de los apóstoles. Ahora, cuando nosotros vamos de vuelta a los judíos y gentiles, así como entre los judíos y samaritanos se odiaban, también se odiaban los judíos y los gentiles. Noten conmigo, por favor, un poquito más ahí, en Hechos 11, Hechos 11.1. Noten conmigo, por favor. Hechos 11.1.
Pedro vuelve y tiene que dar explicaciones de esto a los judíos, a la iglesia de Jerusalén. Hechos 11:1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Noten la enemistad. Cuando Pedro vuelve de predicar el evangelio a los gentiles, lo cuestionan. Noten que le dicen: ¿por qué entraste a casa de un gentil? Estaba prohibido. Un judío no podía ni siquiera entrar a comer con un gentil. La enemistad era tan fuerte que cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 2, el mismo apóstol Pablo tiene que reprender a Pedro, porque cuando llegan los de la circuncisión, Pedro siendo un apóstol y habiendo tenido tanta enseñanza y habiendo ya pasado esto, se aparta de los gentiles. Imagínense lo que era en la mente judía, lo que era un gentil. Así que hay una enemistad muy fuerte entre ellos. Incluso, no lo leemos ahora por tiempo, pero en el capítulo 10, para que Pedro deba ir a predicar a los gentiles, tiene que tener una visión. Porque no cabe en la mente, realmente, no cabe en la mente judía que ahora judíos y gentiles sean de un mismo pueblo. Claro, un gentil podía ser parte de los judíos, ¿sí? ¿Qué hacía? ¿Qué cosa? Se circuncidaba y se hacía judío. Pero ahora son parte del mismo pueblo sin tener que circuncidarse. Y esa es la lucha de Pablo en Gálatas capítulo 2. Que en Gálatas capítulo 2 los falsos maestros predicaban otro evangelio diciendo que tenías que creer en Cristo y circuncidarte. Porque en la mente judía no entraba. Para ser un creyente tenés que volverte judío. Pero ahora no. Ahora para ser un creyente no tenés que volverte judío, sino solo creer en Jesús. Así que sucede algo que no es el patrón. Y el evangelio llega a un nuevo grupo de personas, no solamente a una persona, a un nuevo grupo. Noten conmigo en capítulo 10, versículo 24. Dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Así que el evangelio llega no a un gentil, sino a un grupo de personas. En Hechos capítulo 8 no llega a un samaritano, llega a un grupo de personas. Y de vuelta empezamos a ver que no es normativo, no es algo que tenemos que replicar, porque ya vemos algunas diferencias. Por ejemplo, ¿Pedro les impone las manos? ¿Les impone las manos para recibir el Espíritu Santo? No les impone las manos. Pero en Hechos 8 sí. Entonces, ¿qué es normativo? ¿Hechos 8 o Hechos 10? ¿Qué hacemos? ¿Imponemos o no imponemos las manos? Vemos que en Hechos 8 ellos reciben el Espíritu Santo, ¿en qué momento? Después de haber creído. Dice el texto claramente. Ellos creyeron, se bautizaron y ¿qué cosa? Y después reciben el Espíritu Santo. Ahora, cuando llegamos a Hechos capítulo 10, ellos reciben el Espíritu Santo, ¿en qué momento? Cuando están escuchando el Evangelio. Mientras Pedro le está hablando, explicando el Evangelio, creen y reciben el Espíritu Santo. Así que vemos que la imposición de manos no es normativo recibir el Espíritu Santo después de creer. En Hechos capítulo 2, están orando ellos, ¿no?, por recibir el Espíritu Santo. Están orando y esperando. Acá ellos no están orando por recibir el Espíritu Santo. Pedro no está orando porque los gentiles reciban el Espíritu Santo. Los gentiles no están orando por recibir el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta las diferencias? Entonces, si nosotros tuviésemos que decir que es normativo, tendríamos que decir, bueno, ¿y qué es normativo? ¿Hechos 2? ¿Hechos 8? ¿Hechos 10? ¿Qué es lo normativo? Bueno, ninguno de los tres, porque son eventos únicos. Y esto de que hablan en lenguas se hace para mostrar que ahora los gentiles, así como la imposición de manos comprobaba que los samaritanos y los judíos son parte del mismo pueblo, de la misma iglesia, esto comprueba que ahora los gentiles y los judíos son parte del mismo pueblo. Noten conmigo versículo 47, ahí de capítulo 10, versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces
le rogaron que se quedara por algunos días. Noten que esto tiene que ver con una evidencia. La evidencia de que ellos son ahora parte del mismo pueblo es que hablan en lenguas. Esa es la evidencia. Por eso los bautiza. Y Pedro hasta con sorpresa lo dice. Es que miren lo que está pasando. Noten versículo 45. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Noten, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46. Porque les oían hablar en lenguas. ¿Se dan cuenta del propósito de las lenguas? ¿Cuál es el propósito de las lenguas? Que se evidencie que los gentiles recibieron exactamente el mismo bautismo que los apóstoles. Entonces, pero noten que no hay un estruendo como de viento, como en Hechos 2. No aparecen lenguas como de fuego, como en Hechos 2, porque no es normativo. No es normativo. Entonces, el hablar en lenguas de vuelta, y noten, en Hechos 8 no dice que hablaban en lenguas. En Hechos 8 reciben el Espíritu Santo un tiempo después de creer. Acá mientras creen, ¿se dan cuenta las diferencias? Entonces, vemos que este pasaje no es normativo. Y cuando Pedro tiene que explicar a los judíos por qué él bautizó gentiles, le dice eso. Ellos recibieron el mismo don que nosotros. Ellos hablaban lenguas como nosotros. Cuando nosotros hablamos en lengua, fue una evidencia en ese momento de que recibimos el Espíritu Santo. Cuando los gentiles hablan en lenguas, es una evidencia de que recibieron el Espíritu Santo. Pero no es normativo. No es normativo. ¿Por qué no es normativo? No lo voy a leer ahora por tiempo. Pero cuando nosotros llegamos a Hechos, capítulo 16, versículo 32, se nos cuenta la conversión de Alejandro y su familia. Pero ni habla en lenguas, ni se le impone el Espíritu Santo para que reciba ni se le pone las manos para que reciba el Espíritu Santo, ni desciende un apóstol, nada. Bueno, estaba Pablo ahí, claro. Pero no vemos nada de eso. Esto es muy llamativo, hermanos, muy llamativo. Acompáñenme, por favor, sí. Hechos 8, 35. Hechos 8, 35. Esto sucede después de Samaria, hermanos. Esto es clave. Después de Samaria. Hechos 8, 35. Entonces, Felipe, el Espíritu Santo lo lleva a Felipe a otro lugar, hay un eunuco, y el Espíritu Santo le dice que le predique al eunuco, Felipe se acerca, y lo que nos narra acá. Hechos 8, 35. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús al eunuco. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impida que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Noten que esto sucede después de Samaria. Y vos decís, bueno, después Felipe estaba en Samaria, viendo, imagínense, todo lo que pasaba, viendo a los apóstoles imponer las manos, que los samaritanos recibían el Espíritu Santo, viendo todo eso. Acto seguido le predica a un eunuco. ¿Por qué no le impone las manos? Si es lo que acaba de pasar, él lo acabó de ver. ¿Por qué no llama a Pedro para que le ponga las manos? ¿Por qué no le dice que ore por el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué tan simple? Porque estos eventos que acabamos de narrar, Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10 y vamos a ver Hechos 19, es cuando el Evangelio llega a un nuevo grupo. A un nuevo grupo. Cuando el Evangelio llega a Filipos, no hablan en lenguas. No reciben el Espíritu Santo por la imposición de manos. Cuando el eunuco se convierte, no habla en lenguas. No se le impone el Espíritu Santo las manos para recibir el Espíritu Santo. En Hechos 16, cuando Lidia cree, no habla en lenguas. No se le impone las manos para que reciba el Espíritu Santo. Y a lo largo de todas las conversiones individuales que vamos viendo, no se le impone las manos para que reciba el Espíritu Santo ni hablan en lenguas. Solamente en casos muy puntuales. Y estos casos son cuando cuando el Evangelio llega a un nuevo grupo. Y cuando nosotros llegamos a 1 Corintios capítulo 12, que fue el texto que predicamos el domingo pasado, nos damos cuenta que Pablo dice: todos
fuimos bautizados. Todos, sin excepción. Ustedes que no son muy piadosos, dice Pablo, también fueron bautizados. Y el argumento de Pablo no es, bueno, ustedes no son muy piadosos porque todavía necesitan un segundo bautismo. No le dice eso. Nada. Todos fuimos bautizados. Pablo y los corintios con el mismo bautismo. Y vamos a ver el último texto. Y luego vamos a ver qué implicaciones tiene esto para nosotros. Hechos 19. Dije el último texto y no dije. Hechos 19, 1 al 7. Hechos capítulo 19, el cuarto texto que se usa para hablar de una segunda unción. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, noten la pregunta por favor, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Noten la norma en el versículo 2. Noten la norma. Esta es la norma. Pablo ha predicado el Evangelio muchas veces. Esto es lo que él ha visto, esto es lo que sucede, esta es la norma para los creyentes. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa es la norma. No le pregunta, ¿han orado para recibir un segundo bautismo? ¿Han recibido la segunda unción? No. ¿Llamaron a Pedro para que les imponga las manos a algún apóstol y reciban el Espíritu Santo? Esa no es la pregunta. La pregunta es la norma, lo que sucede a todo creyente. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y acá, hermanos, vemos que el Evangelio llega al cuarto grupo. El primer grupo son los apóstoles, comienza la iglesia. El segundo grupo son los samaritanos. El tercer grupo son los gentiles. Bien, quería estar ahí. El cuarto grupo son creyentes del Antiguo Testamento. Estos personas de Éfeso son creyentes del Antiguo Testamento. Son creyentes del Antiguo Pacto. ¿Cuántas personas ustedes conocen que fueron bautizadas con el bautismo de Juan Bautista y no conocen de Jesús? ¿Conocen alguno? Claro que no, porque es, de vuelta, Hechos es un libro de transición. Se está pasando del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Y claro que suceden cosas únicas, por supuesto que sí, porque es un libro, un momento de transición. Y claro que en ese momento podía haber personas como los de Éfeso que eran creyentes del Antiguo Pacto. ¿Por qué del Antiguo Pacto? Bueno, ellos habían escuchado a Juan el Bautista, pero ellos no habían sabido nada de Hechos 2. Cuando dice que ni sabíamos que había Espíritu Santo, por supuesto, no es que no sabían del Espíritu Santo porque el Antiguo Testamento habla del Espíritu Santo, sino que no sabían nada de Hechos, ese es el punto, de Hechos 2, no sabíamos nada. Ni siquiera habíamos hablado de Jesús. Y esto es, más allá de la controversia que hay en este pasaje, hay algo muy lindo en este texto, que nos enseña, es que nadie puede ser salvo sin creer en Jesús. ¿Se dieron cuenta? Nadie puede ser salvo sin creer en Jesús. Estas personas habían creído en el Mesías que vendría. Y un judío en el Antiguo Testamento, una persona del Antiguo Testamento, se salvaba ¿de qué manera? Por fe, creyendo en el Mesías que iba a venir. Pero cuando Jesús viene, nadie se puede salvar creyendo en un Mesías que iba a venir. Nadie. Por eso nos dice el libro de los Hechos, no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Si hay una persona que cree en Dios, cree en el Mesías que iba a venir, pero no cree en Jesús, no puede ser salvo. Porque el Mesías ya vino. Entonces no puede ser un creyente. Estas personas no eran creyentes. Si Jesús no hubiese venido, serían creyentes del Antiguo Pacto. Pero Jesús ya vino. Algunas personas dicen que alguien se puede salvar hoy en día
un indio en el medio de la selva, nada, creyendo solamente en la misericordia de Dios. No se puede salvar creyendo en la misericordia de Dios. No se puede salvar. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única manera en la cual vos puedas ser salvo es arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Jesús, lo que se predica en el libro de los Hechos, que Él es Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día. Y si vos no crees en Él, no importa que creas que hay un Dios, ellos creían que había un Dios. Y creían en el Dios verdadero. Y se habían bautizado en el bautismo de Juan, pero no eran creyentes. Porque Jesús ya había venido, había muerto, había resucitado, y hoy se predica en su nombre, salvación. Así que esto es un evento único, claro, es un evento único. Hay personas viviendo el nuevo pacto como si estuviesen en el antiguo pacto. ¿Cuántas personas conoces así? Ya no, claro que no, pero sí en ese momento. Por eso tiene que haber una evidencia de que este nuevo grupo, de que esto es verdad. Tiene que haber una evidencia de que es verdad y que ellos no pueden ser salvos creyendo en un Mesías que vendría porque el Mesías ya vino. ¿Y cuál es la evidencia de que ellos no eran salvos? ¿Cuál es la evidencia? De que ellos reciben el Espíritu Santo por la imposición de manos de Pablo. Ahora, cuando nosotros vemos el caso de Apolos, similar, Apolos sí conocía a Jesús. Y a Apolos no hay que orar para que reciba el Espíritu Santo, no hay que rebautizarlo como a ellos, simplemente hay que corregir algunos errores doctrinales y ya listo, Apolos sigue su camino. Porque Apolos era un creyente, pero ellos no habían creído en el nombre de Jesús. Y también hay un detalle más, que solamente lo podemos ver cuando estudiamos arduamente el libro de los Hechos. Y es que Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, hace un paralelo entre Pedro y Pablo. Dice un escritor, F.F. Bruce, un comentario sobre el libro de los Hechos, dice lo siguiente: Lucas, deliberada pero discretamente, parece señalar varios paralelos entre el misterio de Pedro y el misterio de Pablo. Por ejemplo, ambos, tanto Pedro como Pablo, en su misterio sanan hombres cojos. Por ejemplo, Pedro en Hechos 3, Pablo en Hechos 14. Ambos exorcizan demonios. Pedro en Hechos 5, Pablo en Hechos 16. Ambos tienen encuentros triunfantes con hechiceros. Pedro en Hechos 8, Pablo en Hechos 13. Ambos resucitan muertos. Pedro en Hechos 9, Pablo en Hechos 20. Ambos escapan milagrosamente de la cárcel. Pedro en Hechos 12, Pablo en Hechos 16. Ambos le imponen las manos a alguien para que reciban el Espíritu Santo. Pedro en Hechos 8, Pablo en Hechos 19. Pero claramente, hermanos, no es normativo. Notemos las diferencias. Ellos no reciben el Espíritu Santo como los samaritanos un tiempo después, sino en el mismo momento de creer. O sea, parece que creen y después lo reciben. Pero es un evento. Si vos le preguntás, te cruzás con estos discípulos y le preguntás, ¿cuándo recibiste el Espíritu Santo? Ellos van a decir, ¿cuándo creímos? Porque fue un evento, es distinto a Samaria. En Samaria no se dice que hablan en lenguas, acá sí hablan en lenguas. En Hechos se dice que hay lenguas como de fuego asentándose sobre ellos. Nada de eso se dice acá. Entonces vemos que hay diferencias porque no es normativo. Y bueno, espero haberlo argumentado lo suficiente. Pero hermanos, esos 4 pasajes, Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 19, no son normativos. La Biblia no habla de un segundo bautismo del Espíritu Santo, no habla de una segunda unción. La norma, según vemos en este pasaje de Efesios de Hechos 19, y según vemos en Efesios capítulo 1, según vemos en 1 Corintios capítulo 12, el Espíritu Santo se recibe cuando creemos. Y según Romanos capítulo 8, versículo 9, si alguien no tiene al Espíritu Santo, no es un creyente. Esa es la norma para nosotros hoy. Así que no debemos estar buscando una segunda unción. No es la evidencia, el hablar en lenguas no es evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Y volviendo al contexto de Corintios, ese es el argumento de Pablo, no todos van a hablar en lenguas. No todos van a hablar en lenguas, ese es el argumento. ¿Por qué se pelean tanto por las lenguas? ¿Por qué todos quieren las lenguas? Si no van a hablar todos en lenguas. Bueno, si todos los que somos bautizados por el Espíritu Santo hablamos en lenguas, entonces se derrumba todo el argumento de Pablo en 1 Corintios capítulo 12 al 14. Bueno, ¿y a mí qué me importa todo esto? ¿Alguien dirá? Bueno, tiene muchas implicaciones para nuestra vida. Y si bien en el pentecostalismo nace, como dijimos, ya existía, ¿no? Claro, ya existía, pero toma su auge en 1901 con Parham
y lo que sucede, lo que les acabé de narrar y después contar, y después en 1906 con la calle Azusa. Pero más allá de todo eso, el pentecostalismo trae una teología que es un poco más antigua, y es la teología wesleyana, lo cual Wesley enseñaba que vos podés ser santo completamente. Eso enseñaba, la santificación completa. Que vos en esta vida podés ser completamente santo. ¿De qué manera? Bueno, él no le llamaba el bautismo del Espíritu Santo, pero es lo que se desarrolló después, con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué esta teología es tan peligrosa? Porque lo que te enseña esta teología es que vos no tenés que luchar con el pecado. Vos no tenés que luchar con el pecado. Vos solamente tenés que venir y orar a Dios para que Dios milagrosamente te quite ese pecado. Eso te enseña. Entonces ahí van las personas, tratando de buscar una experiencia. Y vienen a la iglesia buscando una experiencia que los santifique. Y tratan de hacer fuerza, no sé, para emocionarse o toda la música, todo va buscando las emociones para que la gente se emocione y tenga una experiencia, que se caiga al piso, que no sé qué, que pase algo wow, extraordinario, y a partir de ese momento la persona no peque más. Claro, pero cuando sale de acá, ¿qué pasa? Sigue pecando, peor en realidad, porque claro, si no está luchando con el pecado, si esa es su manera de luchar con el pecado, es peor todavía. No crece en santidad. Entonces, ¿qué hace el próximo domingo? ¿Qué hace? Y nos queda una experiencia más fuerte, como que la que tomé no me sirvió, capaz necesita algo más fuerte. Y eso se promueve las personas y se promueve de los púlpitos. Entonces las personas piensan que Dios está en un lugar cuando sienten algo, cuando hay algo extraordinario, cuando se emocionan o se caen al piso o hablan en lengua. Es la emoción, es la experiencia lo que te santifica. Basados en esta teología del segundo bautismo, la segunda unción, o el bautismo del Espíritu Santo como una segunda unción. Pero la Biblia no enseña eso. No enseña eso. Y hay algo peor, hermanos, hay algo peor. Que esta teología se mete en la alabanza. Entonces, en la alabanza lo que se busca, no en esta iglesia, por gracia del Señor, pero lo que se busca en la alabanza es mover los sentimientos de las personas. Y ni se dan cuenta de lo que cantan. Hay una canción que dice fuego desciende, fuego desciende, fuego desciende. Yo no sé quién quiere cantar fuego desciende. Si desciende el fuego estamos al horno. Claro que sí. Pero ¿por qué cantan eso? Porque la emoción te lleva a cantar cosas y ni pensás en lo que estás cantando. Y los que tocan la música no buscan que las personas piensen en la letra, buscan que las personas se emocionen. Porque piensan que es la experiencia de la emoción lo que te santifica. No es la experiencia de la emoción. Claro que nos emocionamos. ¿Nos emocionamos? Claro que nos emocionamos. A veces, hoy no la habíamos cantado, pero a veces cantamos, ven a ver el gran misterio, el Creador en una cruz. Por favor, pensá en esa frase. El Creador en una cruz, muriendo por pecadores. Cantamos, profundo es el amor de Dios, tan vasto e infinito, que dio a su Hijo amado por amor a los perdidos. Claro que eso nos emociona, hermanos. Por supuesto que sí. Claro que eso nos quebranta el corazón. Pero nuestra emoción, lo cual es bueno, y Dios nos ha dado emociones, provienen de un correcto entendimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Nehemías, vemos al pueblo llorando, pero llorando que no lo pueden parar. ¿Por qué están llorando de esa manera? Porque Esdras les estaba predicando la palabra de Dios. Y cuando Esdras les estaba predicando la palabra de Dios, ellos fueron quebrantados por la palabra de Dios. Por eso no debes venir a la iglesia a buscar una experiencia que te santifique. Colosenses 3:5, ¿vos querés ser más santo? Si sos un creyente, querés ser más santo. Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, etc. Vos tenés que hacerlo. Vos no te vas a santificar por venir a buscar una experiencia en la iglesia, ni en tu casa, ni por hablar en lenguas. Te vas a santificar. Dios te va a santificar, no nos santificamos. Dios nos santifica por medio de su palabra, por medio de su espíritu y por medio de nuestro esfuerzo. Por eso el Señor Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si luchás, no sé, con la inmoralidad, no tengas celular. Pero si no tengo celular no puedo vivir. Bueno, es que a eso se refería Jesús cuando dijo que te saques el ojo. Si una película, entonces te tropiezo, no mires televisión. Pero no puedo mirar televisión, ¿qué hago? Y no sé.
Pero mírate, si a eso se refería Jesús cuando te decía que te cortes la mano. Claro, como entendemos que no es literal sacarte el ojo y cortarte la mano, claro, decimos, no es literal, bueno, pero se refería a eso. Hacer un sacrificio, lo que sea, para luchar con el pecado, pero no vengas a buscar una experiencia. La experiencia no te va a santificar. Dios te va a santificar. Dios nos santifica, pero por medio del esfuerzo. Y por último, el problema también de la segunda unción es que promueve el orgullo. Promueve el orgullo, porque están los super creyentes bautizados con el super bautismo del Espíritu Santo, que ya vencen el pecado haciendo jueguito de taquito, y acá yo, por un infeliz, tratando de vencer el pecado y nunca puedo, es porque yo no tengo lo que él tiene. Bueno, déjame decirte, si sos un creyente, todos tienen lo mismo. 1 Pedro 2, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. Entonces no necesitas venir a buscar ninguna experiencia. Él, si es un creyente, él tiene lo mismo que vos, que es al Espíritu Santo morando dentro de él, tiene la palabra de Dios, tiene la iglesia, tiene los medios de gracia para luchar con el pecado. Y eso promueve el orgullo porque pasan dos cosas. O te volvés un hipócrita, claro, es que pecamos. O sea, para yo decir que no peco, o dos cosas, o me vuelvo un hipócrita y miento descaradamente, o solo me enfoco en cosas externas. Entonces me creo que soy santo porque leo la Biblia 2 horas por día. Creo que soy santo porque oro 1 hora por día, porque no tengo televisión en mi casa, porque no tengo celular, porque lo que quieras, porque me he visto de tal manera. Entonces, claro, me siento más santo que otros por lo externo, pero soy un orgulloso, soy un iracundo, soy un inmoral en mi mente, pero me enfoco en los actos externos, porque los actos externos me hacen sentir más piadoso que otros. Por eso debes venir a la iglesia. Claro que nos emocionamos, nos quebrantamos con la palabra de Dios, nos emocionamos con las letras que cantamos, pero cuando vos venís a la iglesia debes venir no a buscar una experiencia, sino a adorar a Dios. Venimos a adorar a Dios. ¿Y cómo adoramos a Dios? Lo hacemos con nuestra mente, hermanos, también, con nuestra mente. Entonces, cuando estamos cantando, estamos meditando en las letras que cantamos. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, es un esfuerzo, claro, es un esfuerzo. Por supuesto que sí. Estar ahí atento, tratando de entender, claro que es un esfuerzo, pero nos esforzamos porque queremos adorar a Dios con nuestra mente. Y cuando vamos acá queremos compartir la palabra de Dios con otros y meditar en el mensaje y compartir el mensaje, porque demanda nuestro esfuerzo. Pasa muchas veces que alguien, y me ha pasado a mí también, escuchás un mensaje, no es este el caso, pero buenísimo, excelente, increíble, te partió al medio el mensaje. Y después seguís igual. ¿Por qué pasa eso? Porque vos pensás que lo que te santifica es la experiencia. Pensás que quizás genuinamente te quebrantaste, te pusiste a llorar, el Señor genuinamente te quebrantaste. Y vos pensás que la experiencia es suficiente. Entonces no haces nada. Sos un oidor olvidadizo, dice Santiago capítulo 1. Porque no estás esforzándote por aplicar lo que el Señor te quebrantó. Te quedás con la experiencia. ¿Se dieron cuenta cómo esta teología afecta a nuestra vida? No, si el Señor te quebrantó, amén. Bueno, volvé a tu casa y fíjate qué vas a hacer. Tomá pasos concretos. Y por último, lo peligroso de esta teología es que quizás hay personas que no pueden vivir en santidad porque no son creyentes, pero autoengañadas con la teología de la segunda unción, piensan que son creyentes que no han recibido el Espíritu Santo. Y en realidad son no creyentes que no han recibido el Espíritu Santo. Y piensan que en realidad no pueden vencer el pecado, no pueden deshacerse del pecado, no pueden crecer en santidad porque necesitan una segunda unción. Pero en realidad es que no son creyentes, que no tienen la primera unción y la única. Entonces, piensan que van al cielo, solo que son como cristianos de segunda categoría. No hay cristianos de segunda categoría, es que no son creyentes. ¿Y por qué es tan peligroso esto? Porque son personas que piensan que van a ir al cielo y el día que mueran van a ir por la eternidad al infierno. Por eso, si ese es tu caso, quizás vos estás acá luchando con el pecado y no lo puedes vencer, no puedes hacerte del pecado, vos no puedes crecer en santidad, vos amás tu pecado, estás inmerso en tu pecado y es lo único que te importa y no amás a Dios, no amás a los creyentes, lo único que te importa es el pecado y disfrutás del pecado y capaz estás pensando que vas a ir al cielo. Déjame decirte que no vas a ir al cielo. En esa condición no vas a ir al cielo. Por eso no busques una segunda unción en ese caso. Si ese es tu caso, lo que debes hacer es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesús.
arrepentirte de tus pecados y creer que la única manera de ser reconciliado con Dios no es por un segundo bautismo, sino es creyendo, como dijimos antes, en el nombre de Jesús y rogando que te salve. Y la Biblia dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesús, Dios perdona todos nuestros pecados. Pasamos a ser sus hijos y el Espíritu Santo viene a morar entre nosotros y es ahí que podemos vencer el pecado. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Por favor, Dios, ayúdanos a poder tener una teología correcta en esta área. Ayúdanos a poder comprender, Dios, lo que tu palabra enseña. Señor, por favor, ayúdanos en un tema tan complejo a poder entender tu palabra. Tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender tu palabra. Y no solamente comprenderla, sino poder vivir a la luz de ella. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que mora dentro nuestro. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ilumina para entender tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los hermanos que nos ayudan en nuestra lucha con el pecado, Dios. Gracias por todos los medios de gracia que tú has provisto. Pero te pedimos, por favor, que podamos echar mano de ellos, que podamos, como es tu palabra, esforzarnos en la gracia y tú nos ayudes a poder crecer en santidad, por favor. Y te rogamos, si hay alguien aquí que no te conoce, que quizás no vive en santidad porque no es un creyente, Señor, que tú le llames al arrepentimiento, a la fe, que tú le des arrepentimiento, tú le des fe, que pueda venir a Cristo, por favor, y tú perdones sus pecados. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.